Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, esto es Saber TV, el espacio del Comité Defensor de las Audiencias de Teleantioquia. Hoy estaremos hablando acerca de la función de la televisión pública en nuestro país. Bienvenidos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. La televisión pública regional en Colombia ha tenido la función social de informar e integrar a las comunidades, así como exaltar la idiosincrasia y cultura de los 32 departamentos del país. Pero esta televisión se ve afectada por la llegada de las plataformas digitales, por los intereses de empresas particulares y también por la posición que de ella asuman los gobernantes nacionales o regionales. En un país como Colombia, yo creo que en cualquiera de los países democráticos, la televisión pública debe obedecer a las lógicas de la educación, pero también a las de la formación política y las de la formación ciudadana, sobre todo, a apropiar a los ciudadanos de determinado territorio de unos valores específicos y como medio de comunicación también a entender las dinámicas públicas para hacerle el control social a las mismas. El deber ser de la televisión pública en cualquier país, no solamente en un país como Colombia, es una televisión pensada, diseñada y trabajada para el beneficio de los ciudadanos, para construir ciudadanía, para educar en ciudadanía y para, digamos, facilitar las relaciones de las comunidades de una ciudad, de una región o de un país. Oye, ma, estoy esperando. El deber ser de la televisión pública en un país como Colombia es reflejar el ciudadano, pero además reflejar su identidad, su patrimonio, su cultura, permitir que los televidentes podamos ver los paisajes que de alguna manera concentran eso que hace que sintamos que pertenecemos a un territorio, que hacemos parte de algo, medio que de alguna manera propicia que nosotros podamos comprender qué hemos sido y qué podríamos ser. Tiene que ser un reflejo, tiene que ser un espejo vivo de la sociedad. Yo creo que nuestros países necesitan muchos medios públicos. Televisión, medios digitales públicos, radio pública y digamos que ir innovando en cada una de las plataformas con un sentido público, entendiendo público como servicio al ciudadano, entendiendo público como una ventana para la pluralidad de voces, entendiendo público como una manera de darle más visibilidad a las comunidades, a las organizaciones sociales, a lo académico, a lo empresarial y a muchos sectores. Yo creo que el ejercicio de los medios públicos es en estos momentos de polarización, de desinformación, cada vez más necesario. Tal vez no el que debería ser en este momento, pero cada vez es más necesario. La televisión pública obviamente tiene un grandísimo poder, una grandísima responsabilidad y por eso es que es tan importante, que los ciudadanos estén pendientes de la información y que de alguna manera les sigan la pista a aquellos que construyen la realidad a través de estos medios. Miremos cómo se financia la televisión pública en nuestro país y las implicaciones que trae este modelo en la generación de contenidos. Los modelos de financiación de la televisión pública y en particular de los canales regionales siempre ha corrido por cuenta de los gobiernos regionales de turno y de sus entidades adscritas. Pero además los canales públicos regionales tienen, por decirlo de algún modo, el beneficio y la ventaja de estar agremiados. Entonces también reciben aportes de FUTIC y eso de alguna manera permite que los canales subsistan. Las televisiones públicas regionales en Colombia y en muchos países aceptan la actividad comercial. Primero porque son canales con bastante audiencia y más que con mucha audiencia, con mucho apego por parte del público. Con lo cual son canales donde a cualquiera le interesa tener su mensaje económico y su oferta económica.
Entonces yo diría que los canales se financian siempre y cuando sea de manera legal, como se les ocurra, como se las ingenian, pero tienen que tener recursos del Estado. De lo contrario, ahí sí que no sobreviven. El esquema de financiación de los canales regionales yo creo que está un poquito mandado a recoger, en el sentido de que obedece a una ley que la Comisión Reguladora establece los recursos para los regionales. Yo creo que todavía depende mucho de relación gobernante con relación quién dispone de los recursos. Yo creo, y es algo personal, que mucho de eso debería estar mediado por unos concursos de méritos y que además de los regionales debería estar algunos de los locales. Es una discusión vieja y larga en el país, pero además ya no son solo canales. Además hay otro tipo de plataformas, entonces los recursos que siempre son insuficientes, creo que debería reevaluarse todavía la manera de entregarlos a canales y a otros medios y buscar una amplia financiación de estos medios públicos. Los contenidos que debe tener la televisión pública, no solamente en Antioquia, sino creo que en Colombia también, deben ser los de la formación política, los de los derechos ciudadanos, los de los derechos básicos y fundamentales, pero también los de la inclusión en todo tipo de grupos que tenga el territorio que está recibiendo esa emisión. La educación, la proyección de ese territorio hacia otros o inclusive a nivel internacional, conociendo las realidades de los otros territorios, pero sobre todo la propia. En mi vida, para yo ser sabia, también recogí yo mis danzas, también fue de los sueños que tuve. Cuando hablamos del interés público, si un gobernante también transmite lo que hace, lleva, digamos, a la comunidad los resultados, casi que da un balance continuo de su gestión, pues claro, es que eso también es televisión pública. Es que a veces pensamos que la televisión pública, es decir, es como si fuera una cosa completamente distante, pero ser transparente, maravilloso. Una locución pública, en qué voy, en qué condiciones estoy, cuáles son mis dificultades, mis limitaciones. Señores, ayudémonos mutuamente, miren lo que estamos haciendo. Es una cosa muy diferente a tratar de tapar a punta digamos, de una construcción irreal del mundo vacío desde el punto de vista del gobernante. Es decir, cuando un medio de comunicación se convierte en un escenario para el gobernante per se, más allá de su acción, entonces estamos cambiando el interés de lo público por el interés particular. Y es ahí donde caemos en un gravísimo error, en donde endiosamos al gobernante y vamos a mirar qué hay detrás y nos encontramos con que no tiene nada. Pero al contrario, claro que podría funcionar. Después de la pausa veremos cómo la televisión pública regional se ha convertido en una herramienta de entretenimiento, información y formación en los territorios. En sus comienzos, la televisión colombiana fue pública, con énfasis en lo educativo y cultural. Luego vino el esquema de concesión, mediante el cual el Estado, a través de Inravisión, entregaba a los canales unos espacios para que se encargaran de su programación. Veamos cómo ha evolucionado este modelo. El modelo de televisión regional pública es exitosa porque es la televisión que está más cerca de la gente, porque le habla a la gente al oído, porque le habla a la gente de sus dolores, de sus intereses y de sus triunfos más cercanos. Entonces ese es un elemento muy importante con que cuentan las televisiones regionales para tener éxito. Ahora, el éxito no se logra sin una buena programación, sin un buen diseño de programas, sin una buena calidad de producción. Hay unos asuntos que son de interés del público y otros de interés público. Allí hay una diferencia aparentemente muy pequeña, pero realmente muy profunda. Hay asuntos de interés del público que obviamente absorben a muchos de los canales cuando buscan básicamente el rating, básicamente la seducción, básicamente la producción de contenidos que le encante a la gente. Y hay otros que tienen que ver con el interés público, es decir, todo aquello que tiene que ver con la democracia, con los derechos, como lo decíamos, con la participación ciudadana, con la sociedad civil. Entonces hay unos elementos que es necesario tener en cuenta. Ahora, lo ideal sería
que estos temas de interés público también fueran de interés del público. Lastimosamente a veces por la densidad, a veces por la manera en que tratamos estos temas, a veces por el academicismo que los hace supuestamente distantes, de pronto pierden importancia frente a otro tipo de temas. La televisión pública siempre se ha desmarcado, digamos, como en relación a su oferta de los canales comerciales, en el sentido de no intentar parecerse a. Yo en lo personal creo que eso ha sido un error y muestra de ello es que los canales regionales cada vez más le apuestan a la ficción, a las telenovelas y a las series, porque de alguna manera intentar ser distinto lo único que convoca es un segmento de audiencia que no existe y que solamente está en el imaginario de algunos pocos. Uno no puede separar televidentes. Nosotros los televidentes todos buscamos la satisfacción, el uso y la apropiación de contenidos que sean lúdicos. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Yo creo que la televisión pública, los medios públicos tienen la obligación de ser los más entretenidos de todos. Y lo logran o lo podrían lograr siendo mucho más arriesgados, mucho más innovadores, aprendiendo de las formas de los medios digitales, un poco desacralizando la televisión. Yo creo que a los que ya estamos viejitos nos toca un poquito cerrar los ojos y hablar más de temas que de formas de televisión y entender que si bien tiene una cabida todo el gran conocimiento que han desarrollado los canales regionales y formatos muy valiosos, también dejar entrar de manera medianamente irresponsable otros formatos, con otros productores, con otra gente que hace otros contenidos y que habla de otros temas distintos a los que nosotros pensamos que son los importantes. Es completamente evidente que un funcionario público, cuando cambia, digamos, su papel o su rol al frente, digamos, de una institución como, en este caso, Teleantioquia, pues obviamente no tendría por qué cambiar para nada el interés, digamos, de lo público, más allá de que de pronto el otro funcionario lo hubiera, digamos, alterado, lo hubiera aprovechado en su favor. Pero si yo estoy sentado sobre las bases de la televisión pública, sobre la educación, sobre la formación, sobre el criterio, sobre la construcción de ciudadanía, no tendría por qué el gobernante de turno simplemente aprovechar el espacio para beneficiarse. Lastimosamente eso ocurre con mucha frecuencia y estos canales que a veces se pintan de lo público también tienen por momentos algunos intereses particulares. Si eso ocurriera, pues el canal tendría siempre que estar reclamando su participación más para la sociedad y no para el interés particular del gobernante. Ha pasado algo con la televisión pública en Colombia, o eso que llamamos el interés público, social, educativo y cultural. Y es que la percepción del ciudadano la amarra a la gestión administrativa de los gobiernos de turno. No estamos tan lejos de esa realidad, es completamente cierto. El problema es cuando hay una incidencia de parte de los gobiernos en términos de la censura técnica o ideológica de lo que aparece en la pantalla. En ese sentido, sí, la televisión pública debería ser independiente de los gobiernos de turno, por una sencilla razón: es una televisión de todos. No es una televisión del azul, del rojo, del verde, del multicolor, de este o aquella. Es una televisión que nos convoca a todos. Si todos de alguna manera en un país democrático elegimos a un gobernante, ese gobernante debería entender que un medio de comunicación como el televisión nos debe reflejar a todos en pantalla y debe ser lo suficientemente plural. Uno entiende que el gobernante de turno debe tener un espacio propio donde él se pueda comunicar con sus televidentes, con los ciudadanos, con aquellas personas que están muy lejos y que probablemente no lo van a poder ver en 4 años. Esa es una parte. Pero el gobernante no tiene por qué interferir en el manejo de la verdad de las noticias, de la oportunidad de las noticias. Estoy hablando sobre todo de los noticieros, que es el punto más álgido de manejo en los canales públicos regionales. Que la televisión pública sea independiente del gobernante de turno es ideal,
pero también imposible. Yo creo que así como se hablaba en algún momento en las facultades de comunicación de la objetividad como algo imposible y se hablaba de una subjetividad responsable, creo que también hay que darle autonomía a los canales públicos, a los medios públicos. Se ha logrado en algunas épocas, en algunas regiones, y establecer reglas claras de juego, que creo que es lo más importante. Yo creo que es muy difícil rastrear o poner en el radar ese tipo de gobernantes que no van a sentar con un gerente o con un director, coordinador para decirle, mire, no quiero que el canal muestre tal o cual cosa, ¿cierto? Lo que uno sí ve es que hay unos gobernantes que de alguna manera le otorgan una cierta independencia a lo que emite el canal, a sus contenidos y a sus formatos. Y eso es muy importante, porque de alguna manera, cuando eso ocurre, uno ve mucho la ciudadanía. Después de la pausa conoceremos los principales retos de la televisión pública regional en estos momentos. Ya volvemos. Saberte ver. Saberte ver. Veamos qué opinan nuestros invitados. Si en Colombia los canales regionales son un patrimonio que se debe preservar, fortalecer e impulsar. Ya en Colombia hay un modelo de televisión pública muy valioso, que está muy probado, ojo con eso, que lleva muchos años funcionando, y de lo que se trata es de que los gobernantes que llegan y descubren que tienen un canal de televisión no se embelecen consigo mismos, sino que de verdad lo dediquen a el mejor estar de la comunidad. Entonces yo creo que el modelo existe, el modelo es bueno, el modelo ha demostrado que puede funcionar. Yo siempre he tenido una ecuación que es bastante simple y es: sin consumo no hay apropiación y sin apropiación no hay transformación social. Si usted no usa una cosa, ¿cómo se va a transformar socialmente? Entonces, el asunto tiene que ver con todos los recambios que necesita la televisión pública para que eso tan bueno que hay ahí, esos programas tan maravillosos, yo me incluyo como televidente cada que hablo, por ejemplo, del Cazador de Cascadas, que es mi programa favorito de Teleantioquia. Felicitaciones a los realizadores. O sea, yo me incluyo ahí. Cuando yo veo ese tipo de cosas, yo digo, esto está a la altura de esas otras ofertas televisivas que de alguna manera a uno lo impactan, ¿cierto? Y le parecen súper glamorosas. Y nos dicen, nosotros, ¿por qué no hacemos una televisión así? Sí, sí hacemos una televisión así. Lo que pasa es que en algunas ocasiones no está empaquetada de la mejor manera. Se necesita que sean de muy buena calidad, pero se necesita que sean pertinentes, o sea, que interesen a una comunidad en un momento determinado de su historia, por ejemplo. Se necesita que sean diversos. Si yo no me veo reflejado, por muy bueno que sea, no me lo voy a ver. O si yo no veo reflejada una historia que a mí me interesa. Entonces, al final siempre caemos en la calidad. Siempre lo hemos dicho y no lo vamos a cansar de repetirlo. Los gobernados son quienes gobiernan a los gobernantes y estos medios de comunicación son una grandísima posibilidad para que esos gobernados logren, a través de la exigencia de los contenidos, pues mantener informada a una comunidad. En síntesis y en resumen, un trabajo relacionado con la comunicación pública a través de un medio público no tendría por qué cambiar en su esencia si está hecho de la manera como debe ser para la ciudadanía. Los canales públicos tienen programas de distintas dependencias del Estado porque lo necesitan, porque es un medio para comunicarse con el ciudadano. Es que la televisión pública es un medio para entretener al ciudadano, para comunicarse con el ciudadano y para hacer crecer al ciudadano como tal. Ya está. Eso es lo que se pretende con la televisión pública. Pero realmente de lo que se trata es de aprovechar al máximo los recursos públicos para hacer televisión de calidad. Soy macha cucaracha genuina, divertida, ayudar al mundo es mi
pero debe ser absolutamente claro que la televisión pública tiene sus fortalezas desde la educación, desde la formación política, ciudadana y de los derechos, y la televisión privada puede ser un poco más simplemente para la diversión y el entretenimiento de la ciudadanía. En un medio público tiene que tener cabida lo oficial, pero también tiene que tener cabida la oposición, pero también tiene que tener cabida lo no oficial, lo no político. Hay una trampita ahí y es pensar que los medios públicos se ven a la política y no, los medios públicos se ven a lo público y los temas de una alcaldía, de una gobernación son públicos. Los temas son el medio ambiente, son la movilidad, son la salud, son el empleo, esos son los temas. Cuando uno logra dividirlos, si pudiésemos hablar así, en un canal por temas y no por secretarías o no por gobernantes, yo creo que se da un pasito adelante y empieza a tener más protagonismo la gente y no simplemente el gobernante, quien también debe tener un espacio, como todo el mundo, no todo el espacio. Si nosotros seguimos pensando en la televisión como la pensábamos hace 30 años, esta televisión no va a ver un futuro en 5 años. Nosotros tenemos que habitar y casi que parasitar los otros esquemas en términos de plataformas y mecanismos. Si esta televisión pública de verdad está hablándole al ciudadano utilizando la comunicación, tiene que estar en las redes sociales. Si esta televisión de verdad tiene la intención de ser un espejo de la identidad cultural, tiene que estar en todos lados, tiene que mostrarse. No puede ser que sigamos pensando que este es el único canal y la única vía, 23 años de haber iniciado este milenio. Me quitaste ese tanque de encima. Pero este tipo de programas, más que enseñarle a la gente a consumir, es dejarle ciertas preguntas, ponerle piedras en los zapatos a las audiencias para que ellas se pregunten hasta qué punto de lo que me están diciendo es cierto o no. Pero obviamente para yo consumir un contenido de televisión, en este caso público, no basta solamente con tener la buena voluntad de consumir. Eso está amparado por otras cosas. Está amparado por la educación, por el índice de lectura, por mi capacidad crítica y muchas veces, y esto es una cosa muy complicada, las audiencias están mucho más preocupadas por otro tipo de cosas como comer, pagar el arriendo. Este tipo de situaciones pasa de lado y se queda entonces simplemente con la distracción. Yo creo que la clave para que la gente consuma más televisión pública es que, si bien es cierto, no se puede abandonar el cariz o la característica de la televisión pública, de la educación, de la formación política y ciudadana. Pueden ser o deben ser contenidos más divertidos, contenidos más digeribles, que se entienda que no es una ciudadanía netamente adulta, que también hay menores de edad, que también hay niños, que también hay jóvenes, y que se deben volver estos temas apropiables por parte de esas poblaciones y de esos diferentes segmentos de la población, porque si no es así, pues evidentemente va a quedar solamente en un segmento de esa población y no se va a tener el impacto requerido por la televisión pública. El modelo de televisión pública está, pero esto es un país que sigue siendo un país en desarrollo y por tanto los canales tendrían que estar al servicio de ese desarrollo en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista educativo, también desde el punto de vista de la promoción empresarial, desde otros puntos de vista. No dejen de escribirnos al correo defensor@teleantioquia.com.co. Esto es Saber TV, el espacio del Comité Defensor de las Audiencias de Teleantioquia. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta entonces. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.